Bueno, seguimos ya con esta segunda parte del programa por los derechos de los ciudadanos, que se emite en este horario hasta las 18:30 y también se repite los días sábados de 11 a 12 y también sale por la FM 100.1 en la ciudad de Salta, ¿no? Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos están viendo hoy un día feriado, ¿no? Bueno, vamos ya con la columna que tenemos en la primera, siempre hacemos la primera parte del programa, pero queríamos aprovechar la entrevista para que sea extensa y pueda hablar la doctora Puntán. Vamos ya entonces, señor director, a la primera imagen que tengamos en pantalla. Vamos a hablar del tema nacional. Y bueno, es un tema que realmente está en boga, del cual tenemos que hablar, evidentemente, que es la reforma laboral que está implementando el gobierno de Milei. Ya logró su aprobación en el Senado, como le habíamos dicho la semana pasada que iba a pasar, con los votos de los gobernadores, de los senadores que responden a los gobernadores como Sáenz, por ejemplo, y posteriormente, ahora sería tratada mañana en la Cámara pasado mañana en la Cámara de Diputados, y la CGT recién define un paro, una huelga general, pero sin movilización, ¿no? La otra vez hizo una movilización que no es real, tiene algo a media, unas cuantas personas nada más, porque evidentemente ya habían arreglado con el gobierno de Milei, ¿no? Que se apruebe y ya habían negociado que no le toquen la caja a ellos, que es el aporte de los sindicales, que son las obras sociales sindicales que manejan, con la cual se hacen millonarios los sindicalistas, y aparte que, bueno, que evidentemente pasan a ser patrones, ¿no? Nuestros sindicalistas millonarios, que evidentemente no le importa que haya una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores. Así que, bueno, ahora se vieron obligados ante la presión social a hacer un paro el día que se trate la reforma laboral, que sería en diputados, ¿no? Que sería el día jueves. Vamos a ver qué sucede, pero no hacen movilización, que es fundamental. Como obreros o como representantes de los obreros tenían que hacer la movilización, una manifestación de muchas personas que están en contra con esta reforma laboral que le quita los derechos a los trabajadores, con la cual pretenden tener el gobierno Libertad Avanza de Milei, pretende que los trabajadores sean esclavos. Si podemos la segunda placa, bueno, hay algunas de las, si la podemos ampliar un poquito, bueno, algunas de las reformas que va a haber, no lo vamos a entender mucho con esto, porque bueno, ya la trataron en el programa anterior, pero bueno, es posibilitar que las vacaciones se tomen con un mínimo de mínimo 7 días y después que haya vacaciones cuando disponga el patrón, más que todo, ¿no? La jornada laboral de 8 horas, 48 semanales, se transformaría en 12 horas diarias, permitido ya por una ley laboral, y con el máximo 12 horas de descanso. En cuanto a la indemnización por despido, se reduciría hasta ahora es un año, digamos un sueldo por año, ahora sacarían los aguinaldos y entonces sería mucho menos lo que cobraría un trabajador por un despido, y sin causa estamos hablando, un despido sin causa que está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los intereses por juicios laborales también van a disminuir los intereses que se apliquen, haría un ajuste por IPC, ya no los intereses que determina la justicia, más que todo a través de la tasa activa del Banco Central, es decir, menos intereses, lo que va a afectar a los trabajadores, porque los juicios duran años y cuando se van a cobrar, se cobran más que todo los intereses del capital, por la inflación que tiene nuestro país. Si disminuyen los intereses, van a cobrar en muchos casos 2 centavos los trabajadores. El derecho de huelga de los trabajadores también se va a ver afectado. Ahora ya en la afectación con servicios esenciales, pero ahora sería mucho mayor la afectación, pondrían cuestiones trascendentales, menos 50% no podría estar menos de personal, servicios esenciales 78% de personal, es decir,
coartar el derecho de huelga, por ejemplo, como los docentes, ¿no? Que se considera un servicio esencial, entonces tendría que estar la mayoría en la aula. Un paro medio raro, ¿no? Por ejemplo, lo mismo con otros trabajadores, el banco de horas, más que todo esto referido a las horas extras, que generalmente se pagan, ¿no? El trabajador que cuando es necesario dice, bueno, tenés que quedarte por una cuestión, bueno, después de las 8 horas se pagan las horas extras a los trabajadores que están trabajando de más, ¿no? Pero en este caso, ahora, lo que va a hacer el empleador es decir, bueno, esta hora no te la voy a pagar, vamos a hacer un banco de horas, es decir, estas 2 o 6 horas, lo que queda a tu disposición de banco de horas extras, tomátela el día sábado que no hay actividad, y chao, ya no se pagaría, no se paga más. Sí hay que aclarar que las horas extras, bueno, a veces no se pagaban y lo que hacía el empleador no pagarlas y en un juicio costaba probar para que se pague la hora extra, no es fácil porque le ponen pruebas especiales, ¿no? Y los convenios colectivos también, esto en general, ¿no? Los convenios colectivos son un arreglo entre los sindicatos y los trabajadores, una vez que ahora ya con esta reforma, cuando termina el tiempo, si tiene un vencimiento el convenio colectivo, queda sin efecto totalmente. Ahora, antes de la reforma, siguen teniendo vigencia hasta que aparezca un convenio colectivo, y más que todo esto protegiendo los derechos de los trabajadores. Bueno, esta es la reforma de mi ley, que va a afectar a los trabajadores, esto sin contar la hora que lo que quieren hacer con respecto a fondos del ANSES, ¿no? Usar las cargas patronales que pagan los empresarios y que van al ANSES, usarla para el pago de las indemnizaciones, ¿no? Realmente, en ese caso, quien tenga trabajador a su cargo lo va a despedir sin causa usando el fondo del ANSES, usando la plata de los jubilados, ¿no? No su dinero como es ahora, y lo cual, por supuesto, hace que los jubilados terminen pagando el despido de los trabajadores de empresas privadas, ¿no? De los patrones. Realmente, todo esto tiende a darle mayor ganancia a las empresas, más pobreza para los trabajadores, menos derechos. Esta es la reforma laboral de mi ley, que quiere aprobarla el día de mañana, y con un agregado también del tema si pasamos a la siguiente placa, señor director, también hay un agregado que establece que en cuanto si la persona le hace una actividad voluntaria, es decir, juega a la pelota, lo que sea, y se lesiona, ya no se le va a pagar cuando se enferme el 100% del sueldo, sino el 50% del sueldo. Eso quiere el gobierno de mi ley. Y lo mismo con respecto a las enfermedades, si alguien se toma una gripe, lo que sea, pagarle mientras esté enfermo el 75% del sueldo, no el 100% como es ahora, ¿no? Esto dice el gobierno de mi ley, Patricia Burrich, una mujer que hace mucho daño al país de hace mucho tiempo, lo que dice a este respecto, que lo va a dejar sin efecto y que se equivocaron, cometieron un error y que una vez que la apruebe de diputados, va con la reforma esta y deje sin efecto esto, va a ir a la Cámara de Senadores, ¿no? Porque esto salió, se dio a difusión, se viralizó y por ende hizo que tuvieran que recular en esto, ¿no? Porque es bochornoso, pero bueno, todo lo demás son normas que quitan derechos a los trabajadores, más derechos de lo que ya vienen perdiendo, ¿no? Con los salarios que muchas veces no se pagan, o se pagan tarde, o de realmente bajos. También a veces los juicios laborales que demoran años por la justicia laboral lenta, en la mayoría de los casos, ¿no? Tal vez un caso especial no, pero en la mayoría de los casos demora años, entonces cuando el trabajador no cobra todo. Así que bueno, esta es una reforma laboral en contra de los trabajadores y después esperemos que haya mañana, a pesar que la CGT no lo quiere, una movilización importante para realmente frenar esta reforma laboral que el gobierno de Milei tiene grandes chances de aprobarla, porque así como hizo con los senadores, también tiene chance de comprar los gobernadores con 2 pesos, como el gobernador Sáenz, por ejemplo, y aprobar la reforma laboral en diputados, con el diputado Sáenz, que sería Biela, Yolanda Vega, ¿no?
por supuesto, los diputados de la Libertad Avanza, Orozco, Moreno, Zapata, que de hecho que ellos van a aprobar este proyecto porque están de acuerdo con las políticas salvajes de todo tipo de ajuste, también con respecto a los trabajadores de Milei, ¿no? Así que es realmente lamentable lo que va a suceder mañana. Esperemos que no se apruebe esta reforma y no se quite los derechos a los trabajadores. Vamos a la siguiente placa, señor director. Bueno, un hecho de corrupción más en el gobierno de Milei. Si pueden, por ahí ponemos la placa y también por ahí me muestra un poquito también a mí. Bueno, la fundación dirigida por la esposa de Sturzenegger, ministro antes con Macri, antes también con la alianza con de la Rúa, también tuvo un cargo importante, un hombre que hace mucho daño y que hay gente que ataca al Estado, que dice que él usa la motosierra en contra de los trabajadores del Estado, en contra del gasto del Estado, pero Sturzenegger siempre vivió del Estado, ¿no? De una u otra forma. Y no puede entrar sin robar del Estado, ¿no? Como también como el propio Milei, que hizo una estafa con Libra, que a todo el día de hoy no pasó nada, o las coimas con respecto a los medicamentos discapacitados de la hermana de Milei. La semana pasada Riedel, que estaba a cargo de la parte nuclear del país, empresa nucleoeléctrica, también fue echada porque de golpe pasó a pagar una deuda de 800 millones de pesos, realmente una deuda altísima, no puede explicar de dónde. Bueno, lo mismo Sturzenegger hace que la esposa, que tiene una fundación, se quede con un contrato del Estado, de Cancillería, una fundación que supuestamente es para formar a las personas en inglés, ¿no? Hablan en contra del Estado, después no solo viven del Estado como Sturzenegger, sino que a la vez también hace que la esposa tenga un contrato millonario, justamente una forma de robar el dinero del Estado a través de la forma de un contrato, de una fundación, del manto ese legal, pero totalmente es un robo, de hecho, de toda esta gente que va supuestamente en contra del Estado, pero después cuando llega al Estado, vive del Estado, lo usa el Estado como muchos libertarios, ¿no? Vamos a la siguiente placa, señor director. Bueno, en nuestro país estamos con esta inflación, ¿no? Es decir, en este momento, como lo dijimos ya antes, estamos con un crecimiento de la inflación importante en alimentos, en verduras, en otro tipo de alimentos, en la carne, más de un 10%, pero a la vez también estamos en un proceso de decrecimiento económico, es decir, estamos en un estancamiento económico, por eso es esta inflación, ¿no? Es decir, el peor de los mundos. Por eso es que a los trabajadores públicos, privados, no le dan aumento, justamente para frenar la inflación, pero a su vez eso implica que se gaste cada vez menos, ¿no? Por ahí a veces aquí le caían a la ministra de aquí de Salta, de turismo, ¿por qué no hubo tanto turistas? Bueno, pues también hay que comprender, sin ánimo de defender, no conozco a las personas, que si las personas o trabajadores están siendo despedidos por el gobierno de Milei, por las políticas que toma, por ejemplo, de destrucción de las industrias, si los salarios no aumentan, es decir, por el contrario, disminuyen, evidentemente tampoco el turismo puede crecer, porque las personas priorizan los gastos otros gastos más importantes que turismo, es decir, para educación de su hijo, para alimentación, etcétera. No le alcanza para el turismo, entonces pretender que haya realmente un éxito turístico en Salta, realmente es estar fuera de la realidad, ¿no? Fuera de conocer lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en la economía también de nuestra provincia y de nuestro país, ¿no? Si hay una placa provincial, la 8, 9, ya termino, y ya finalizamos con la columna para no, si podemos encontrar 8, 9 y ya estamos. Bueno, también vamos con el tema nacional, ya terminamos con esto. Milei también le ha permitido al gobierno de Estados Unidos, el cual es un alcahuete, ¿no? Aquí no hay un país independiente, sino una colonia,
Milei obedece la orden de Trump, le permite a las, en este caso, empresas, más que todo el gobierno de Estados Unidos, que con una nave, un barco, pueda de una forma investigar y conocer el subsuelo marino de nuestro país, justamente para operaciones militares o para buscar recursos naturales. Es decir, le permite a otro país, Estados Unidos, buscar eso en nuestro país, que tendría que ser una prioridad nuestra y no a Estados Unidos. Bueno, y que la riqueza después de algún día se la lleve a Estados Unidos y no a Argentina, como está pasando hoy en día. Bueno, con esto ya finalizamos nuestro programa de hoy. Vamos, ya nos despedimos. Gracias por habernos visto en el programa de hoy. Será hasta la próxima semana. Para que nadie se lleve prácticamente gratis nuestro litio y recursos naturales. Para que el dinero de los mismos sea puesto en los bolsillos de cada salteño. Es hora de afiliarte y adherirte al Partido Nueva Salta. Doctor Eduardo López, presidente. Facebook Eduardo A. López. Página www.partidonuevasalta.com. Teléfono 387-520-4789. Tu compromiso hará la diferencia.